Mañana por la tarde, el dueño del cuarto donde duerme tu mujer, con 9 meses de embarazo, va a poner lo poco que tienes en la calle. Te queda un día. Y la única puerta que podía salvarte se te cerró en la cara hace 3 días, con un no seco, definitivo, sin explicaciones. Y si te dijera que esa puerta no se cerró por la crisis, ni porque contrataron a otro en tu lugar, ni porque ya no hay trabajo en ninguna parte, sino por algo que tú mismo venías cargando en la cara, sin darte cuenta, cada vez que ibas a tocarla. Existe una orden, un decreto que no sirve para conseguir dinero, ni para rogar una oportunidad, ni para ablandar al que te dijo que no. Un decreto que le habla directamente a la puerta que te cerraron y le prohíbe seguir cerrada. Y funciona en 24 horas, porque fue hecho para la tarde exacta en que ya no quedan 24 días. Esto no está en los libros de Florence Scovel Shinn. No lo vas a encontrar en las conferencias que dio ante los salones elegantes de la Nueva York de los años 20. Este decreto ella lo guardaba para un tipo de persona muy concreto, el que ha escuchado tantos no, en tantas puertas, durante tantos meses, que ha empezado a creérselos. El que ya no toca esperando un sí, sino confirmando el no que trae por dentro. Florence lo llamaba, con esa sequedad que incomodaba a sus alumnos, la orden que reabre lo cerrado. Y decía que era de las más difíciles de usar, porque para usarla hay que dejar de pelearse con la puerta y empezar a mirar la cara con la que uno se para frente a ella. Florence Scovel Shinn fue una de las maestras metafísicas más enigmáticas del siglo XX, ilustradora, actriz, y después, sin proponérselo, la mujer a la que llegaban los que ya habían gastado la suela de los zapatos tocando puertas que no se abrían. No cobraba muchas de sus consultas, no consolaba. Recibía a la gente de pie, junto a una ventana alta, la escuchaba entera, y le decía en 2 minutos cuál era el error que la estaba hundiendo. Sus estudiantes lo repetían siempre con las mismas palabras. Llegabas con el alma en el suelo, y en vez de una mano que te levantara, recibías un espejo que no te dejaba seguir mintiéndote. Y entre todos los casos que pasaron por esa sala, hay uno que se contó durante años, porque midió el decreto contra la peor de las puertas. No una que nunca se había abierto, sino una que se había cerrado de golpe, con un hombre parado del otro lado diciendo que no. El invierno de 1933 fue el más duro de la depresión, y en un cuarto trasero de un edificio de la calle 99, sin más luz que la de un tragaluz sucio, vivía Andrés Morales con su mujer, Amparo. El cuarto tenía un colchón en el suelo, una mesa coja calzada con un pedazo de madera, 2 sillas, y contra la pared, envuelta en un paño de fieltro gris, una caja larga de herramientas. No era una caja de herramientas cualquiera. Dentro había 12 formones de tallar, de distintos filos, con los mangos pulidos por el uso de 2 generaciones, y una gubia curva que había sido del abuelo de Andrés en Asturias. Andrés era carpintero, pero no de los que clavan cajones. Andrés era tallista. Sabía sacarle a un pedazo de nogal una hoja de acanto, una cabeza de león, una guirnalda, con una paciencia que ya casi nadie tenía y que ya casi nadie pagaba. Andrés tenía 36 años y llevaba 5 meses sin trabajo. 5 meses. Antes había tenido un puesto fijo en una fábrica de muebles del Bajo Manhattan, hasta que la fábrica cerró de un día para otro, como cerraba todo aquel año, y echó a la calle a 40 hombres el mismo martes. Desde entonces, Andrés había tocado puertas, todas las puertas, talleres, mueblerías, obras, carpinterías de barco, funerarias que encargaban ataúdes tallados. Y en todas, la misma escena. El dueño salía, lo miraba, le decía que no había trabajo, que la cosa estaba mala, que volviera el mes que viene. 5 meses de volver el mes que viene. Cada noche, sin falta, Andrés desenrollaba el paño de fieltro sobre la mesa coja, sacaba los formones y los afilaba a la luz del quinqué. Uno por uno. Los pasaba por la piedra, los limpiaba, probaba el filo en la yema del pulgar y los volvía a guardar. Amparo se lo había preguntado una vez, ¿por qué afilaba herramientas que no usaba? Y Andrés le había contestado, sin levantar la vista, para el día que suene la puerta.
pero hacía semanas que lo hacía más por costumbre que por esperanza, como quien le reza a un santo en el que ya casi no cree. Porque la situación, esa tarde de un jueves de febrero, ya no daba para esperanzas. Andrés y Amparo debían 2 meses de renta, y el dueño del edificio, un hombre que no era malo pero que también estaba ahogado, había subido esa mañana, con el sombrero en la mano y la cara de quien hace algo que no quiere, y les había dado hasta la tarde del día siguiente. Si mañana a las 6 no aparecía la renta, tenían que dejar el cuarto. No lo dijo con amenaza, lo dijo casi pidiendo perdón, y eso para Andrés fue peor que un grito, porque Amparo estaba de 9 meses. La partera había dicho que el niño podía llegar cualquier día de estos, quizá esa misma semana, y Andrés se quedó parado en medio del cuarto, después de que el dueño bajara las escaleras, mirando el colchón en el suelo donde su mujer descansaba la espalda hinchada, e hizo la cuenta que llevaba días evitando. Mañana a las 6, su mujer embarazada de 9 meses podía estar en la calle, en pleno invierno, con un niño a punto de nacer y un hombre que no había sido capaz de conseguir trabajo en 5 meses. Y aquí es donde esta historia deja de ser la de un pobre más de la depresión, porque Andrés Morales no era un holgazán ni un hombre sin recursos. Andrés era, quizá, el mejor tallista de esas 20 cuadras, y lo sabía, y esa era justamente la parte que le pudría el alma. Un inútil puede aceptar que nadie lo quiera. Un hombre que sabe hacer algo raro y bueno, y a quien nadie le abre la puerta, empieza a odiarse de una manera distinta, más honda. Y había una puerta, una sola, que Andrés no había podido quitarse de la cabeza en esos 5 meses. La mueblería de don Ismael en la avenida, la mejor de todo el barrio. Don Ismael era un ebanista viejo, gruñón, de manos todavía firmes, que hacía muebles finos por encargo para gente de dinero, y que era famoso por 2 cosas, por la calidad de su trabajo y por su mal carácter. Años atrás, cuando Andrés era joven y recién llegado, había ido a pedirle trabajo a don Ismael, y el viejo había mirado una talla suya, un ensayo, y le había dicho, seco: «Le falta mano, muchacho, esto lo hace un aprendiz». Andrés nunca lo olvidó. Aquel desprecio le había ardido durante años, y por orgullo no había vuelto nunca más a esa puerta, hasta 3 días atrás. 3 días atrás, con 5 meses de hambre encima y el orgullo ya deshecho, Andrés había tragado todo y había ido a la mueblería de don Ismael a pedir trabajo. Y el viejo ni siquiera lo había reconocido. Lo había mirado por encima de los lentes. Le había dicho que acababa de tomar a un muchacho la semana anterior, que no había lugar, y se había dado la vuelta hacia su banco sin una palabra más. La puerta se cerró, y Andrés se fue de ahí sintiendo que esa era, de todas, la humillación final. Haberse rebajado a volver a la única puerta que le había dicho que no valía, para que se la cerraran otra vez. Esa tarde del jueves, con el ultimátum del casero fresco, Andrés hizo lo que hacen los hombres cuando ya no saben qué hacer con las manos: salió a caminar. Le dijo a Amparo que iba a ver a un conocido de una obra. No era del todo mentira. Pasó por 2 obras y en las 2 le dijeron que no. Y cuando ya oscurecía, con los pies helados dentro de los zapatos de suela rota forrada con cartón, se encontró parado, sin haberlo decidido, frente a un edificio de la calle 45, con una tarjeta arrugada en el bolsillo que le había dado semanas atrás una señora en la fila del pan, una mujer mayor y callada, que al verle las manos le había dicho una sola frase: «Esas son manos de artesano, y un artesano que no encuentra puerta es que está tocando con la mano equivocada. Ve a esta dirección cuando ya no te quede orgullo que perder». A Andrés ya no le quedaba orgullo que perder. Lo había perdido 3 días atrás, en la mueblería de don Ismael. Subió. 3er piso, puerta de vidrio esmerilado. Abrió una mujer de cabello canoso recogido, vestido negro, cuello de encaje, un aro de perla en cada oreja. Lo miró de arriba abajo, se detuvo un instante en las manos grandes y en los zapatos rotos, y se hizo a un lado. «Pase», dijo. Manos como esas no deberían estar tan quietas.
Cuénteme quién le cerró la puerta. Andrés no había dicho nada de ninguna puerta. Habló de pie, con la gorra entre las manos, durante casi 20 minutos. Habló de la fábrica que cerró, de los 5 meses, de las suelas gastadas, de los formones que afilaba cada noche sin usar, del casero y su sombrero en la mano, de Amparo con 9 meses y la espalda hinchada en un colchón en el suelo. Y habló, con la voz apretada de rabia, de don Ismael, de la humillación de joven, del desprecio de hace 3 días, de la puerta cerrada 2 veces. Y terminó con una frase que le salió del fondo, dicha como una condena que ya había aceptado. Señora, ya toqué todas las puertas. No hay ninguna para mí. Florence Scovel Sheen, que lo había escuchado de pie junto a la ventana sin interrumpir una sola vez, se volvió despacio y lo miró. Y le dijo, «Ahí está. Acaba de decírmelo usted mismo. En esa última frase está la razón exacta por la que mañana su mujer podría dar a luz en la calle. No es la crisis, no es don Ismael, es esa sentencia que usted acaba de pronunciar y que lleva meses pronunciando en voz baja frente a cada puerta antes de tocarla». Andrés no entendió, y su cara lo dijo. Y Florence hizo lo que hacía siempre, lo que sus alumnos temían y necesitaban por igual. No suavizó. Cortó. Le dijo, «Dígame una cosa, y dígame la verdad, que aquí no sirve de nada mentir. Cuando usted subía las escaleras de la mueblería de don Ismael, hace 3 días, antes de que él abriera la boca, ¿qué venía usted pensando?» Andrés tardó. Después, muy bajo, confesó. «Venía pensando que iba a decirme que no, como todos». Florence asintió despacio, como quien confirma un diagnóstico que ya sospechaba. Le dijo, «Entonces escúcheme, porque esto le va a doler más que cualquier no. Usted no fue a esa mueblería a pedir trabajo. Usted fue a esa mueblería a buscar la confirmación de algo que ya había decidido, que no valía, que ya nadie lo quería, y la consiguió. Don Ismael le dio exactamente lo que usted fue a buscar. Usted no toca las puertas para que se abran, Andrés. Usted las toca para comprobar que están cerradas. Y en eso, déjeme decirle, usted es un hombre de un éxito perfecto. No ha fallado ni una sola vez en 5 meses. Andrés abrió la boca. Florence levantó la mano y siguió. Y aquí el diagnóstico se volvió un bisturí. Le dijo, «Usted es tallista. Se lo voy a decir en su oficio para que no se le olvide nunca. Usted llega a cada puerta con el no ya puesto en la cara, como un hombre que entra a pedir trabajo con el sombrero ya en la mano y la cabeza ya gacha antes de que le pregunten nada. Y la puerta no le cierra a usted. Le cierra al no que usted trae puesto. Ningún dueño, por bueno que sea, contrata a un hombre que ya se despidió a sí mismo antes de tocar. Usted entra derrotado y le pide al otro que le confirme la derrota, y el otro, que no es tonto, se la firma. Su talento no tiene la culpa. Sus manos son de las mejores que he visto entrar por esa puerta. Lo que sale a la calle a buscar trabajo no son sus manos. Es su condena. Y a su condena nadie la contrata. Andrés se quedó sin aire, porque un hombre que ha visto la cara de 40 dueños en 5 meses reconoce, cuando se la nombran, la cara con la que él mismo llegaba. Y Florence no había terminado. En algún lugar del edificio, un reloj dio las 9. Le quedaban menos de 21 horas. Le dijo, «Y hay algo peor, y es lo que hace con la puerta de don Ismael. Usted la ha convertido en un altar del rencor. La mira en su cabeza no como una puerta que podría abrirse, sino como el monumento a su humillación. Cada vez que la piensa, le entrega más poder. El poder de decidir si usted vale o no vale. Un ebanista viejo y gruñón no tiene ese poder sobre ningún hombre, a menos que el hombre se lo regale. Y usted se lo ha regalado con las 2 manos, durante años. Y aquí Florence hizo la distinción que, según ella, decidía quién se salvaba. Le dijo, «Si usted sale de aquí y se pone a repetir que hay que tener fe, que alguna puerta se abrirá, mañana a las 6 su mujer está en la calle. Porque alguna puerta se abrirá es una esperanza,
y la esperanza vive en el futuro. Y el futuro es un sitio que se aparta un día por cada día que uno camina hacia él. Usted no necesita esperanza. Su mujer, con 9 meses, no tiene tiempo para su esperanza. Usted necesita dar una orden. Le explicó la diferencia con una frase que dejó a Andrés inmóvil. La esperanza le habla a Dios y le ruega que abra la puerta. La orden le habla a la puerta y le recuerda de quién es. Y una puerta que es suya por derecho no obedece a sus ruegos, pero no puede desobedecer a su autoridad, igual que la madera no obedece al que la golpea con rabia, sino al que apoya el formón en el ángulo justo y sabe que va a ceder. Y le dijo que existía una orden para el punto exacto en que él estaba parado. No una orden para conseguir trabajo en general, no una orden para prosperar, una orden para reabrir una puerta cerrada, para el hombre que ya ha oído tantos, no que se los ha creído. Florence se acercó a la lámpara, tomó una hoja pequeña y escribió. Después se la dio a Andrés y lo hizo leerla en voz alta, ahí mismo, corrigiéndole el tono 5 veces, hasta que la voz del hombre dejó de sonar a derrota y empezó a sonar a lo que tenía que sonar. A un maestro tallista que sabe lo que valen sus manos, no a un mendigo con la gorra en el puño. Decía así: yo ordeno. Ninguna puerta que es mía por derecho divino puede permanecer cerrada. Lo que me pertenece me reconoce y se abre a mi paso. La inteligencia infinita va delante de mí y prepara el camino, bajo gracia y de manera perfecta. Lo que es mío ya viene a mi encuentro. Está hecho. Andrés lo leyó y preguntó, con la hoja temblándole entre los dedos callosos, ¿por qué esas palabras y no otras? Y sobre todo, ¿por qué hablaba de puertas que le pertenecen, si a él ninguna puerta le había pertenecido nunca? Y Florence, que despreciaba a quien repetía una técnica sin entenderla, se sentó por primera vez en toda la noche, cosa que casi nunca hacía, y le explicó la orden parte por parte, porque decía que un decreto que no se entiende es como un formón sin filo, tiene la forma correcta y no corta nada. Empezó por las 2 primeras palabras. Yo ordeno. Le dijo, usted lleva 5 meses tocando puertas con un permiso. Con perdón, ¿tendría algo para mí? El que pide permiso reconoce, en el acto de pedirlo, que el otro manda y que él no tiene ningún derecho a estar ahí. Y esa declaración de que uno sobra es lo primero que la puerta registra. Cuando usted dice, yo ordeno, no le está faltando el respeto a nadie. Está ocupando el lugar de un hombre que tiene un oficio raro y valioso que ofrecer, no el de un pordiosero que pide una limosna de trabajo. Un maestro tallista no mendiga entrar en un taller. El taller lo necesita, aunque todavía no lo sepa. Después, la segunda línea, y ésta la marcó 2 veces con el dedo. Ninguna puerta que es mía por derecho divino puede permanecer cerrada. Le dijo, fíjese que no dice ojalá se abra alguna puerta. Dice que ninguna puerta que le pertenece puede quedarse cerrada. Y aquí está lo que usted no entiende, y que le va a cambiar la vida cuando lo entienda. Hay puertas que son suyas y puertas que no lo son. La mayoría de las 40 puertas que usted tocó estos meses no eran suyas, y por eso no se abrieron, y estuvo bien que no se abrieran. Pero existe ahora mismo, en esta ciudad, una puerta que sí es suya, un lugar donde su talento raro es exactamente lo que hace falta. Esa puerta no puede quedarse cerrada, porque cerrarle a usted es como cerrarle a la llave su propia cerradura. El problema nunca fue que no hubiera puerta. El problema es que usted, con el no en la cara, no era reconocible ni siquiera en la puerta que era suya. Después, la tercera línea. Lo que me pertenece me reconoce y se abre a mi paso, le dijo. Escuche bien la palabra reconoce, porque es el corazón de todo. Lo que es suyo lo reconoce. Pero no puede reconocerlo si usted se presenta disfrazado de derrotado. Usted, estos meses, ha ido a cada puerta disfrazado de lo contrario de lo que es. Usted es un maestro, y se ha presentado como un pobre. Y la puerta que buscaba a un maestro no lo reconoció, porque a la puerta llegó un pobre.
Esta línea no cambia las puertas. Lo cambia a usted, para que cuando pase frente a la que es suya, ella pueda reconocerlo. Después, la cuarta línea. La inteligencia infinita va delante de mí y prepara el camino. Y aquí se detuvo más tiempo. Le dijo, fíjese que no dice yo voy a buscar y a rogar. Dice que algo va delante de usted, antes que usted, arreglando las cosas para cuando usted llegue. Y note que no dice el trabajo ni el dinero, dice el camino. Cuando usted pide un trabajo concreto en un lugar concreto, usted elige la puerta, y al elegirla cierra todas las demás. Usted no necesita que don Ismael le diga que sí. Usted necesita que mañana, antes de las 6, se abra la puerta que es suya, sea cual sea. Puede ser la de don Ismael, puede ser otra que usted todavía no ha visto. La palabra camino las deja todas abiertas. Y note la palabra delante. Significa que ya está pasando, mientras usted duerme, sin que usted mueva un dedo. Su único trabajo es llegar sin el disfraz de derrotado. Después, la quinta parte. Bajo gracia, y de manera perfecta. Y aquí Florence se puso más severa que en toda la noche, y le dijo que esa línea no era un adorno piadoso, sino un candado. Le dijo, un hombre desesperado, con la mujer a punto de parir, acepta cualquier puerta. Acepta al patrón que le va a pagar la mitad y a gritarle el doble. Acepta el trabajo que le va a partir la espalda por una miseria y a dejarlo sin nada en un mes. Bajo gracia y de manera perfecta le prohíbe a la vida abrirle una puerta que por dentro sea una trampa. Usted no necesita cualquier puerta. Necesita la que es suya, la que lo va a sostener, no la que lo va a usar y a escupir. Esta línea es la que separa una salida de una condena nueva. Y por último, las dos frases del final. Lo que es mío ya viene a mi encuentro. Está hecho. Le dijo. La primera le da la vuelta a toda su postura. Usted lleva 5 meses persiguiendo, tocando, rogando, yendo hacia. Esta línea dice lo contrario, que lo suyo viene hacia usted. Deje de perseguir como un hambriento y párese como un hombre a quien lo suyo está buscando. Y está hecho es la firma. No diga se abrirá. No diga ojalá se abra. Dígalo en tiempo terminado, porque en el instante en que lo pronuncia con autoridad, la puerta ya se dio en el plano donde las cosas ceden, y lo único que falta es que la madera del mundo termine de moverse, y la madera siempre se mueve despacio. Después de firmar, uno no vuelve a pasar el formón por la misma línea. El que repite el corte es porque no confía en el primero, y esa desconfianza es la que astilla la pieza. Andrés preguntó, con la hoja apretada contra el pecho, qué tenía que hacer después de decirlo, y Florence le dio la parte que casi ningún hombre orgulloso soporta. Le dijo, va a volver a su casa, va a decir la orden una sola vez, de pie, en voz alta, una sola. Y después va a hacer algo que le va a parecer una locura de hombre sin juicio. Va a preparar sus herramientas para trabajar mañana. Va a desenrollar el paño de fieltro, va a afilar los 12 formones, no por costumbre y sin fe como estas últimas semanas, sino como un hombre que sabe que mañana los va a usar. Va a limpiar la gubia de su abuelo. Va a envolver una de sus mejores tallas, la que le dé más orgullo, en un paño limpio, y la va a dejar lista junto a la puerta. Porque un tallista que ha ordenado que su puerta se abra no se sienta a esperar el desalojo con las manos vacías. Alista la herramienta como quien ya tiene el encargo. Andrés la miró sin entender del todo. ¿Alistar las herramientas? ¿Para qué trabajo, si no tengo ninguno? Florence lo acompañó a la puerta del pasillo. Eran casi las 10. Le quedaban 20 horas. Y le dijo la frase con la que lo despidió. No le estoy diciendo que sepa qué puerta se va a abrir. Le estoy diciendo que se prepare como el maestro que ya sabe que va a tallar mañana. La palabra da la orden, pero el comportamiento es el que la sostiene. Un hombre con las herramientas afiladas y una talla lista junto a la puerta ya no es un derrotado, aunque no haya cambiado nada afuera. Ha cambiado la cara con la que va a cruzar la próxima puerta. Váyase,
afile sus formones. Y no repita la orden ni una sola vez más, pase lo que pase esta noche dentro de su cabeza. Andrés bajó las escaleras con la hoja doblada en el puño y salió a la calle 45 con 20 horas por delante. Y en el camino de vuelta, caminando sobre las suelas de cartón, empezó lo que Florence llamaba, sin ninguna delicadeza, la parte donde se pierde a los hombres de oficio. Porque el hombre que sabe hacer algo bien es orgulloso, y el orgulloso es el peor para esto. Prefiere el rencor entero antes que agacharse una pulgada. Llegó al cuarto pasadas las 11. Amparo dormía de lado, con la mano sobre el vientre. Andrés se quedó un momento mirándola y sintió el peso entero de las 20 horas. Después fue a la mesa coja, encendió el quinqué, se paró frente a la puerta del cuarto y dijo la orden en voz alta, una sola vez, con la voz de maestro que Florence le había ensayado 5 veces. Yo ordeno. Ninguna puerta que es mía por derecho divino puede permanecer cerrada. Lo que me pertenece me reconoce y se abre a mi paso. La inteligencia infinita va delante de mí y prepara el camino, bajo gracia y de manera perfecta. Lo que es mío ya viene a mi encuentro. Está hecho. Y no pasó nada. Hay que decirlo, porque es lo que pasa siempre y nadie lo cuenta. No hubo calor en el pecho. No hubo certeza. Hubo un carpintero de 36 años, con los pies helados, parado frente a la puerta de un cuarto alquilado que iba a perder al día siguiente, oyendo apagarse su propia voz, y un pensamiento inmediato, amargo, que le subió del estómago. Le acabas de dar órdenes a una puerta, como si eso fuera a darle de comer a tu hijo. Ese es el primer disparo de la guerra interior. Y en un hombre como Andrés, esa guerra se pelea contra el orgullo, que es el enemigo más terco de todos. Pero se acercó a la mesa y desenrolló el paño de fieltro. Y aquí vino la parte difícil, la que Florence le había ordenado, afilar las herramientas como quien ya tiene el encargo. Andrés sacó los 12 formones y empezó a pasarlos por la piedra, uno por uno, a la luz del quinqué, a medianoche. Y cada formón era una discusión consigo mismo. Estás afilando para nada. Mañana estás en la calle. Y aún así, pasaba el siguiente por la piedra, y probaba el filo en el pulgar, porque las manos, cuando la cabeza se derrumba, saben rezar a su modo. Limpió la gubia curva del abuelo hasta que brilló. Y cuando llegó el momento de elegir una talla para dejar lista junto a la puerta, fue hasta el rincón donde guardaba, envueltas, las pocas piezas que había conservado de sus años buenos. Y sacó la que más orgullo le daba, un panel de nogal con una hoja de acanto que se enroscaba sobre sí misma, un trabajo de 2 semanas, tan fino que la gente que lo veía pasaba el dedo por encima sin poder creer que fuera madera y no algo vivo. La desenvolvió. La miró a la luz del quinqué. Y mientras la miraba, con las manos por fin quietas y la cabeza un poco menos ruidosa, a eso de la 1 de la madrugada, se acordó de algo. Se quedó con el panel en las manos, sin moverse. Se acordó de un detalle que había visto 3 días atrás, en la mueblería de don Ismael, y en el que no había reparado porque iba tan hundido en su propia humillación que apenas miraba. Al fondo del taller, sobre unos caballetes, había una pieza grande a medio hacer, un retablo, un altar de iglesia, de esos con columnas y hornacinas y muchísimo talle, y recordó ahora, con una claridad rara, 2 cosas más, que sobre el banco había un papel clavado con una fecha, un encargo con plazo, y que el muchacho que don Ismael había tomado, el que le habían dicho que ocupaba su lugar, era joven, de manos rápidas para cerrar y ensamblar, pero que en el barrio se sabía que ese chico no tallaba, montaba muebles, no esculpía madera, un retablo con plazo, y un ayudante que no sabía tallar. Andrés dejó el panel sobre la mesa, y aquí empezó la segunda parte de la guerra, que en un hombre orgulloso es la peor de todas, porque no es duda, es tener que volver, por tercera vez, a la única puerta que lo había humillado, 2, volver a don Ismael, al viejo que de joven le había dicho que le faltaba mano, y que hacía 3 días ni siquiera lo había reconocido. Volver ahí,
a ofrecerse. Se dijo que no. Se dijo que antes se moría de hambre en la calle con su mujer que arrastrarse una tercera vez ante ese viejo. Apagó el quinqué, se acostó al lado de Amparo, y en la oscuridad la frase de la señora del vestido negro le volvió a la cabeza, pero cambiada, porque esta vez Florence le había dicho algo distinto de lo que solía decir. Le había dicho: hay puertas que son suyas. Y Andrés, mirando el techo, entendió con una punzada que la puerta de don Ismael, la que él había convertido en el altar de su rencor, era quizá, precisamente por eso, la única puerta de la ciudad que era de verdad suya. El único taller del barrio donde hacía falta exactamente lo que solo él sabía hacer. Y entendió también la diferencia entre las 2 veces que había ido y la vez que faltaba. Las 2 primeras había ido a pedir, con el sombrero en la mano, con el no en la cara, a mendigar un lugar. Esta vez tenía que ir de otra forma, no a pedir trabajo, a ofrecer una solución que el viejo necesitaba y no tenía. Se levantó a las 5 de la mañana. No fue a rogarle nada a don Ismael. Sabía que rogar, con ese hombre, era firmar el tercer no. Hizo algo distinto. Envolvió el panel de nogal con la hoja de acanto en un paño limpio, con cuidado, como se envuelve algo que vale. Metió en la caja, junto a los 12 formones afilados y la gubia del abuelo, todo listo. Y esperó a que amaneciera, sentado a la mesa coja, sin dormir, no con la cara de derrota de los 5 meses, sino con otra cosa en el cuerpo, una calma dura, la del hombre que por fin sabe qué va a hacer. A las 7:30, cuando calculó que don Ismael estaría abriendo el taller, Andrés le dio un beso en la frente a Amparo dormida, cargó la caja de herramientas y el panel envuelto, y salió a la avenida. Llegó a la mueblería a las 8:45. Don Ismael estaba levantando la cortina. Y aquí, Andrés hizo lo que no había hecho las 2 veces anteriores. No se quitó la gorra, no bajó la cabeza, no preguntó si por favor habría algo para él. Puso la caja en el suelo, desenvolvió el panel de nogal delante del viejo, sin una palabra, y lo sostuvo a la luz de la mañana para que don Ismael lo viera. Y después dijo, con la voz de maestro que había ensayado 5 veces: sé que tiene un retablo con plazo y un ayudante que no sabe tallar. Esto lo hice yo. Puedo entregarle el talle a tiempo. Don Ismael, que iba a mandarlo al diablo por costumbre, se quedó con la cortina a medio subir, mirando la hoja de acanto que se enroscaba sobre sí misma en el nogal. La miró mucho rato, pasó el pulgar por encima, como hacía todo el que la veía, y por un momento, el viejo gruñón que de joven le había dicho a Andrés que le faltaba mano, no dijo nada, porque no había nada que decir contra esa pieza. Lo que Andrés no sabía es que el día anterior, el muchacho de manos rápidas había arrancado a destiempo una columna del retablo y había partido una moldura que costaba una semana rehacer, y que don Ismael había pasado la noche en vela porque el cura venía en 12 días a recoger el altar, y él no tenía cómo terminar el talle a tiempo, y su reputación de 40 años colgaba de ese encargo. El viejo llevaba desde el amanecer con un problema sin solución, y a las 8:45 la solución había cruzado la avenida con una caja de formones al hombro. Don Ismael terminó de subir la cortina. Miró a Andrés de arriba abajo, esta vez de verdad, y le dijo seco, porque no sabía hablar de otra manera: entre. Enséñeme cómo saca usted una moldura de guirnalda. Si es la mitad de buena que ese panel, hablamos de dinero. Andrés entró. Sacó un formón afilado esa madrugada, y en 20 minutos, sobre un pedazo de descarte, sacó una guirnalda que hizo que el viejo se quedara callado por segunda vez en una mañana. Don Ismael lo contrató ahí mismo, para el retablo y para lo que viniera después. Y como necesitaba que empezara ese día, y como un ebanista viejo sabe reconocer cuando un hombre está con el agua al cuello aunque no lo diga, le adelantó parte del pago del encargo para que trabajara tranquilo. Andrés no pidió la cifra. El viejo le puso los billetes en la mano. Alcanzaban para los 2 meses de renta y sobraba. Eran las 11 de la mañana.
Andrés cruzó el barrio casi corriendo, con el dinero en el pecho, y llegó al cuarto de la calle 99 mucho antes de las 6. Cuando el casero subió esa tarde, con el sombrero en la mano y la cara de perdón, Andrés le puso la renta de los 2 meses contada en la palma y le pidió recibo. El hombre contó 2 veces, sorprendido, guardó los billetes y bajó las escaleras aliviado de no tener que hacer lo que había venido a hacer. Y esa misma semana, 3 días después, Amparo dio a luz a un niño, en el cuarto que ya no iban a perder, con la partera pagada. Eso es todo lo que pasó. No hubo maleta de dinero. No hubo herencia. No hubo un desconocido generoso apareciendo en la escalera. Hubo un hombre que llevaba 5 meses tocando puertas con el no en la cara, y que una mañana cruzó la avenida hacia la misma puerta que lo había humillado 2 veces, pero esta vez sin la gorra en la mano, ofreciendo lo que sabía hacer en vez de mendigar lástima. Y la puerta se abrió. Y aquí está el detalle que Florence usaba después con sus estudiantes, y que vale más que toda la historia. Presten atención, porque es distinto de todo lo demás. En otros casos, el auxilio entra por la puerta de al lado, por la que uno menos espera. En el caso de Andrés, no. En el caso de Andrés, la salvación entró por la misma puerta que se le había cerrado en la cara. La misma, porque esa puerta era suya por derecho. Era el único taller del barrio donde su talento raro era exactamente lo que hacía falta. Nunca fue una puerta ajena que él quería forzar. Fue siempre su propia cerradura, esperando su propia llave. Y ese retablo a medio tallar existía, con su plazo y su problema, desde antes de que Andrés conociera a Florence Scovel Shinn. No se creó esa noche. Estaba ahí, del otro lado de la puerta que él miraba con rencor, esperando al único hombre del barrio capaz de resolverlo. Lo único que faltaba era que Andrés dejara de tocar esa puerta para comprobar que estaba cerrada, y la cruzara para ofrecer lo que era suyo. Él volvió a la calle 45 un mes después, con las manos llenas de trabajo y un hijo en casa, a contarlo. Y Florence, que ya lo sabía, le hizo una sola pregunta, la misma que te queda a ti ahora. ¿Cuántas veces, en estos 5 meses, pasó usted frente a alguna puerta pensando en lo que sabía hacer, y se dio la vuelta antes de tocar porque ya había decidido que le dirían que no? Andrés contestó que muchas. Florence le dijo, no fue la primera vez que su puerta estuvo ahí, fue la primera vez que usted no llegó a ella disfrazado de derrotado. Andrés Morales talló retablos, escaleras y muebles finos en el taller de don Ismael hasta que el viejo murió, y después se quedó con el taller. Su hijo aprendió el oficio en ese mismo banco. Y la hoja con la orden, escrita a mano por Florence Scovel Shinn, junto a una lámpara una noche de febrero de 1933, Andrés la guardó doblada dentro de la caja de los formones, debajo de la gubia del abuelo, hasta el día en que se la entregó a su hijo, ya hombre, ya maestro tallista, con las 2 manos. Y ahora esa hoja la tienes tú. ¿Sabes cuáles son las palabras? ¿Sabes que lo primero que hacen no es cambiar la puerta, sino cambiar la cara con la que te paras frente a ella? Quitarte el no que traes puesto antes de tocar. Sabes que hay puertas que no son tuyas, y está bien que no se abran, pero que existe, ahora mismo, una que sí es tuya, donde lo que tú sabes hacer es exactamente lo que hace falta. Sabes que la orden se dice una sola vez, de pie, en voz alta, y que después hay que afilar las herramientas como quien ya tiene el encargo. Y sabes que a esa puerta que es tuya no hay que ir a rogar entrada, sino a ofrecer lo que llevas dentro y que nadie más tiene. Lo único que no sé es si mañana vas a cruzar tu puerta con el no puesto en la cara, una vez más, o si por fin vas a llegar a ella como el maestro que eres, con lo tuyo listo entre las manos. Ahora tienes la herramienta. La pregunta es, ¿la usarás? Recuerda, las enseñanzas de Florence Scovel Shinn son una herramienta poderosa para la transformación personal. Los resultados son una manifestación de tu propia fe y aplicación consciente. Este contenido tiene propósitos educativos e inspiracionales, y los resultados pueden variar según cada persona.
Úsalo como complemento a tus acciones responsables en el mundo físico, y nunca como sustituto de la asesoría legal, financiera o médica cuando sea necesaria. Y antes de que te vayas, quiero pedirte una cosa concreta. No me digas que te gustó el video. Dime otra cosa, y dímela con nombre propio. ¿Cuál es la puerta que te cerraron y frente a la cual te diste la vuelta creyendo que no había nada para ti? El trabajo que te negaron, la oportunidad que se cerró, el no que todavía te arde. Escríbelo en los comentarios y escribe al lado esta frase: esa puerta es mía y se abre a mi paso. Aunque no lo creas todavía, escríbelo igual. Tu historia puede inspirar a otro, porque siempre hay alguien leyendo los comentarios de madrugada, con las herramientas afiladas y el orgullo hecho pedazos, convencido de que ya tocó todas las puertas. Si esta enseñanza te sirvió, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí publicamos las leyes espirituales que Florence entregaba solo a puerta cerrada. Y si quieres ir más lejos, considera convertirte en miembro del canal, donde subimos las órdenes completas y las lecciones avanzadas que no salen en los videos públicos. Y en el próximo video revelo una orden distinta para un problema que quizá es el tuyo. No el de la puerta que no se abre, sino el del dinero que sí entra y se va, que llega a tus manos y se escapa por debajo como agua, por más que trabajes. Se llama la orden que sella tu dinero para que deje de huir de tu casa. Y si el dinero te entra y nunca se queda, vas a querer tenerla. Nos vemos ahí.